BCI y Universidad Santo Tomás están presentando Tele 13C. ¿Quién ganó el debate presidencial organizado por los canales de la televisión abierta? ¿Cuánto importa eso para la segunda vuelta presidencial del domingo? ¿Qué se están jugando en estas horas finales de campaña ya las candidatas Michelle Bachelet y Evelyn Matei? ¿Y qué riesgo, o al menos luz de alerta, hay para la democracia si la participación de los chilenos este domingo es baja? Ese es el menú de temas que queremos abordar hoy con nuestros invitados: Luis Larraín, director ejecutivo de Libertad y Desarrollo, y Ricardo Solari, exministro integrante del comando de Michelle Bachelet. Bienvenidos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mauricio. Buenas tardes. El comentario del día hoy fue que el debate anoche de Anatel tuvo un nuevo cariz por esta posibilidad que tuvieron las dos candidatas de interpelarse, de interactuar directamente con tema libre, sin intervención de los periodistas. Pero claramente esa herramienta fue usada mucho más por Matei que por Bachelet. ¿Cómo lo vieron ustedes, Luis? Bueno, yo creo que de verdad este fue un debate en forma, por así decirlo. Por ejemplo, parecido a los debates que uno ha visto en las elecciones presidenciales norteamericanas, en las cuales los candidatos, que habitualmente son dos también, se interpelan uno a otro y se responden. Yo creo que este debate nos dio bastante más información que los debates anteriores, y desde ese punto de vista yo creo que fue, entrando ya al análisis, fue una buena ocasión para Evelyn Matei, que yo creo que muy claramente se impuso en el debate. Ahora, esta es la segunda pregunta que hacías tú, que es cuánto influyen los debates finalmente en la elección de voto, porque si uno le pregunta a la gente que vio el debate, la gente que es más proclive a Matei dice que ganó Matei muy claramente, y la gente que es más proclive a Bachelet te puede decir que ganó Bachelet. Entonces, como que al final la pregunta es ¿a quién inducen a votar los debates? Antes de entrar en ese tema, la impresión general de Ricardo respecto a este formato y esta... Sí, mira, la situación es la siguiente. Tú llegas a este debate de dos candidatos, de dos candidatas, ¿ya?, en una situación con un resultado previo de primera vuelta, 47-25. Yo creo que eso condiciona mucho el debate, condiciona mucho el cuadro general, y es muy difícil que tú puedas separar la interpretación de lo que allí ocurrió respecto de ese contexto previo, de una gran distancia entre otros. Ahora, obviamente, lo que tenía que hacer la candidata Matei era intentar hacer de este, yo diría, y debo estar de acuerdo con esto con Luis, el último hito de la campaña. Después ya lo que haya mañana son los cierres de campaña, son cosas menores. Este era el último hito de jugarse al máximo por tratar de generar un hecho, y desde ese punto de vista, independientemente de su desempeño, eso no pasó, o sea, no se quebró ni cambió ningún clima, y por tanto la condición previa, que era una gran distancia electoral, tampoco está modificada. Y la tarea o el rol que le correspondía, termino con esto, a la candidata que está tan avanzada y tan adelantada, era más bien de tratar de proteger su posición, porque está a horas de la condición de ser elegida presidenta de Chile, pero lo que te genera una cantidad de deberes y restricciones no menores a la hora de participar en un debate. Aquí, a propósito de lo que decía Luis, en la alianza efectivamente escuché más. Yo anoche, hoy día, no había dos opiniones. Evelyn Matei lo hizo mejor en el debate, y en la nueva mayoría no era tan claro, y más bien se decía, tenemos un mejor programa. ¿Cómo se ve eso? Es que además Ricardo hizo una afirmación que se la está jugando por algo, que es que esto no constituyó un hito, pero eso lo vamos a ver el día de la elección. Lo vamos a ver en el sentido si estas distancias se estrechan, digamos, y si esto tuvo o no un impacto significativo sobre la votación. Yo creo que fue una buena oportunidad para Evelyn Matei, y que ella la aprovechó bien, porque ella fue muy segura, muy certera en su respuesta, interpeló a Michelle Bachelet, y en mi opinión Michelle Bachelet, en temas centrales de su proyecto, de su programa, no fue clara, porque uno puede entender que de repente una candidata, sobre todo en situaciones como esta, tenga algunas respuestas mejores y otras peores, pero aquí estábamos hablando de temas que son centrales en su campaña, como por ejemplo, y en su programa, como la reforma constitucional o la reforma educacional, y quedaron muchas dudas y muchos vacíos, digamos, en su respuesta. Pero yo creo que el tono general con que enfrentó este debate Michelle Bachelet fue un tono de tranquilidad, de entender que el esquema era un esquema de interpelaciones, pero que ella, por lo que representaba, por lo que representa, por lo que provoca adhesión, tiene que salirse del juego agresivo, tiene que estar en otra postura mirando esto. Ahora, en relación a los temas programáticos, yo tengo la impresión de que había una cierta y pequeña
No hay problema, sigámonos. Pequeña majadería en señalar el hecho de que no hay claridad en aspectos esenciales del programa. Lo que yo quiero decir es que yo hace tiempo no veía, y he estado, yo diría casi desafortunadamente en todas las campañas presidenciales, participando de las 90 hasta acá, ya, un programa presidencial tan perfilado como el de Michelle Bachelet, o sea, con tanta claridad en relación a su agenda, sus prioridades, sus énfasis, sus propósitos. Y eso, a mi juicio, es lo que hace que, incluso escuchando lo que dice Luis, que también ha estado en varias campañas, sino decir también en todas, ¿ya? Hace que toda esta conversación gire en torno a las hipotéticas ambigüedades del programa de Bachelet, ¿ya? Yo diría un par de cosas sobre lo que dijo Eri Matei ayer, como una persona que ha dedicado su vida al mercado de trabajo, le podría hacer un par de críticas, pero siento que eso no tiene ninguna importancia. Lo importante es que estamos hablando en torno a algo del programa. Además que finalmente todo el mundo y todos los expertos dicen que estos contenidos finalmente no inciden tanto en la decisión del voto y son otros tipos de percepciones del electorado. Y ahí quiero ir. Ayer el debate tuvo un rating total importante, sobre 40 puntos, 43 puntos. Pero fue más bajo que otras experiencias de debate en Chile. Pero de todos modos es un rating de los más altos del año finalmente, comparado a un partido de fútbol, en fin, de alta sintonía. ¿Augura eso algo para el domingo en materia de participación? Yo creo que es interesante que tanta gente haya visto el debate. No sabemos todavía qué va a pasar con la participación, pero yo creo que esto dio una oportunidad a mucha gente yo creo que la gente que no tiene decidido el voto, y probablemente gente que no votó por Michelle Bachelet o no votó por Evelyn Matei en la primera vuelta, y que también tiene una duda respecto a si ir a votar o no. Yo creo que el debate fue bueno, porque eso permitió que esas personas se pudieran formar una opinión. Y yo ahí discrepo bastante de Ricardo. Bueno, no es raro que discrepemos últimamente, pero la verdad es que el programa está poco perfilado. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre reforma constitucional y sobre, en particular, el mecanismo de asamblea constituyente, incluso el periodista le dijo, mire, usted en la primera vuelta dijo que después de la elección parlamentaria y sabiendo cuáles eran los resultados de la elección parlamentaria, usted se iba a pronunciar acerca de los medios que iba a utilizar. Fue la pregunta de Ramón Ulloa, que eran 13. Bueno, yo me acuerdo perfectamente de esa pregunta de Ramón, y resulta que no se pronunció. Entonces eso, ahí Ricardo, ahí ¿hay definición o no? Porque efectivamente yo creo que lo que es claro es lo que uno diría, la mayoría no da para reforma constitucional, hay asamblea constituyente. Esa sería la deducción lógica. No es la deducción lógica, porque hay opciones. ¿Ya? Hay una opción que nadie descarta. Hay un punto de partida que es muy importante, que es el fundamento, que es una nueva constitución, una regla de juego construida en democracia que nos permitan tener entre todos una legitimidad compartida respecto a la Carta Fundamental. Ese es el piso. ¿Ya? Ahora, lo otro es que hay un espacio donde esto tiene que discutirse, que es el Congreso, el espacio al cual la futura presidenta va a hacer llegar una propuesta de carta. Ahora, a partir de allí se abren opciones, porque yo creo que la dinámica de participación política, nacional, popular, amplia, social, es un aspecto muy esencial en el diseño que ha planteado Michelle Bachelet en su programa respecto a la constitución que queremos. O sea, esto no puede ser una constitución construida en cuatro paredes. Ricardo, para entenderlo bien, la mayoría conseguida en el Parlamento no aseguraría que ahí va a salir la nueva constitución, pero sí permite explorar primero la instancia del Congreso. Que permite hacerlo, porque tú te das cuenta que que sería absurdo. ¿Por qué no lo dijo claramente? Sería absurdo renunciar a... Es que la pregunta estaba planteada de otra manera, no como las dices tú. No, pero Ramón Ulloa, que es un estupendo periodista de este canal. No, aquí el punto es que estaba construido desde la opción de la Asamblea Constituyente. Lo que ocurre es que un proceso participativo como ese no puede ser descartado. Nosotros no sabemos las dinámicas políticas, no sabemos con qué oposición nos vamos a enfrentar. Claro, la pregunta era súper clara y iba al hecho de que Michelle Bachelet... Yo creo que ella lo señaló con claridad. Ella no quiso contestar. Un escenario determinante del resultado de la parlamentaria. Cuando ella decir que no dijo que la cuestión esencial era tener una nueva constitución, señaló con bastante precisión la idea de que ella iba a hacer un trabajo previo para enviar en el segundo semestre del próximo año un texto de una nueva Carta Fundamental, y que a partir de allí se detonaban dos cuestiones. Uno, la participación
de amplios sectores en este debate, que esto no puede ser simplemente algo construido de una visión tecnocrática, y dos, la necesidad siempre en toda política pública de buscar acuerdos con sectores de la oposición. Vamos a otro punto, porque acaba de conocerse esta tarde una encuesta de la Universidad de Santiago, Ipsos, una empresa que había venido haciendo encuestas antes de la primera vuelta, y que da cuenta de un resultado muy abultado para Michelle Bachelet de entre 63,7 y 66,3%, versus un 33,7 a un 36,3% de Matei, es decir, duplicando prácticamente, o dos tercios, un tercio, ¿no es cierto?, Bachelet sobre Matei, con ese rango que es bien inédito, no conocía una encuesta que diera estos rangos, que se explica de acuerdo a si los encuestados dijeron que están decididos a ir a votar o si es probable que lo hagan. ¿Cómo asume Luis esos resultados tan adversos? Yo lo asumo con la misma mirada con que miro lo que hicieron las encuestas en la primera vuelta. En la primera vuelta, las encuestas, excepto el diario de La Segunda y la Universidad del Desarrollo, estuvieron lejísimos del resultado. Y todas ellas subestimaron la votación de Evelyn Matei muy importantemente. El CEP le dio 14%. Y la mayoría sobreestimó la votación de Michelle Bachelet. Entonces, la verdad es que yo creo que algunas empresas ahora fueron más cautas y dijeron mejor en esta no me meto, claro. Pero hubo una empresa que se la jugó y yo creo que le va a ir mal. Yo creo que le va a ir mal porque, como dices tú, ese resultado que es prácticamente dos tercios, un tercio, me parece exagerado. Mira, yo vi bastantes encuestas públicas este año, no solo en relación a la primera vuelta, sino que incluso antes de la primaria. ¿Ya? Yo tengo la sensación de que las encuestas no saben captar bien el ambiente del voto voluntario, en primer lugar. Y quiero decir además, para tener un nuevo matiz con Luis, que yo vi encuestas que también hacían y mostraban una brecha bastante pequeña entre Bachelet y Matei. O sea, vi de todo tipo de encuestas, toda suerte de encuestas hubo. Claro. Lo que ocurre es que a 4 días de la elección, a 24 horas del cierre de la campaña, yo tengo la sensación de que pronunciarse, opinarse sobre una encuesta en un esquema de dos candidatos es bastante absurdo, y te digo, y puede tener un efecto también que le da una ventaja a mi candidata bastante amplia, ¿ya? Pero yo prefiero que esa ventaja se exprese claramente en las urnas y que no tengamos esta imagen tan así tan como facilista de una carrera corrida. Eso es lo que ustedes desde la nueva mayoría han hecho hincapié justamente para además no desincentivar el voto. Así y ahí están jugando candidatas con despliegues en regiones muy importantes. Hoy día en Valparaíso, Bachelet, y en Biobío, Matei, apostando claramente a regiones muy populosas, las más importantes después de Santiago en materia de población. ¿Esa es la apuesta obvia, lógica para estas 48 horas finales? Porque uno hubiera pensado realmente, ¿por qué no van a Antofagasta donde le fue peor? Ahí ganó París. Michelle Bachelet estuvo la semana pasada en Antofagasta, ¿no? Lo que yo quiero decir es que en una campaña tan corta como esta, en este ambiente navideño, ¿ya? Que tenemos, junto con el cierre del año escolar, ayer se jugó la final de, no quiero meter problemas, retiro la cara de Luis Larraín. Sí, bueno, además yo no soy de O'Higgins, así que no tengo mucho que decir. Pero lo que quiero decir es que el jugarse porque la gente concurra a votar es una cosa muy central, y ambas candidaturas han estado en ese mismo despliegue, y eso que esas grandes zonas urbanas, porque ahí está el grueso muy fundamental de los electores del país, ¿no? ¿Comparte esa visión, Luis? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y yo creo que desde la campaña que yo apoyo, que es la de Evelyn Matei, creo que se ha hecho una buena segunda vuelta, ¿no? Creo que se hizo un esfuerzo importante, y creo además que para toda la adversidad que ha tenido la candidatura de la centro derecha, al final la performance de Evelyn Matei como candidato ha sido una buena performance, y el debate fue una especie de culminación de eso. Así que yo creo que está bien. Mira, el punto esencial de la campaña de Michelle Bachelet en segunda vuelta consistió en sumar respecto a lo que había sido su buena votación de primera vuelta. Y ahí está, por ejemplo, la visita de entrevista que tuvo el día martes con 3 alcaldes del PRO que lo apoyaron, la reunión con Alfredo Sfer, que le dio su apoyo, la reunión también con el jefe de programa
Franco Parisi, y se pudo ir armando esta idea de que de ese 47% se iba creciendo hacia otros sectores electorales, y a mi juicio eso fue el centro y el corazón de la estrategia de esta campaña, que yo creo que la campaña, quienes la dirigen, lo hicieron con mucho talento. Finalmente, después de la elección, toda la expectativa y la gran pregunta es cuánta gente va a votar efectivamente. Pocos han apostado, no he escuchado a nadie que diga que va a ir a votar más gente que en la primera vuelta. ¿Ustedes comparten eso? ¿Ese sería como el techo deseable incluso a esta altura, realista? Yo creo que es difícil, pero no completamente descartable. Y yo quiero decir además acá que yo creo que yo no comparto las visiones que tratan de restarle legitimidad a las elecciones, y lo digo responsablemente, porque el número de votos no es tan significativo. ¿Es peligroso entrar en esa lógica? Sí, yo creo, nosotros estamos recién en la segunda elección que estamos utilizando el mecanismo de voto voluntario. Que vaya a votar el 50% de la gente o incluso un poco menos, no es una cuestión tan rara en países que tienen voto voluntario. De manera que yo creo que restarle legitimidad a la elección por eso, no. Ahora, es cierto que el mandato que tiene un candidato que obtiene un número de votos determinado, si es muy grande ese número de votos es mayor, claro. Eso es verdad. ¿Ah? Pero son las reglas del juego. Es objetar lo dijo muy bien Matei en el debate de la Archi. Ella fue preguntada respecto a este punto y fue categórica en decir que no hay un tema de legitimidad. Además te digo, y para coincidir, quizás sea la coincidencia con esta, es que el tema de la voluntariedad, digamos, de la abstención no tiene que ver con la voluntariedad del voto, ¿ya? Tiene que ver con muchos otros factores que tienen que ver con otra forma de la oferta política, tiene que ver con la competitividad del sistema electoral, tiene que ver con la organización, por ejemplo, del transporte público en las grandes ciudades, tiene que ver con muchísimas cosas. Entonces no debemos confundir un instrumento con el diagnóstico de una situación de... Claro, si hubiera voto obligatorio, la abstención tomaría la forma de votos nulos y blancos. Quizás. Bueno, como ocurría antes, que teníamos 4,5 millones de personas que no estaban inscritas y 1 millón que estando inscritos no concurrían a votar y no eran multados, con lo cual se constituía más un fraude moral. Con lo cual cabe deducir que ustedes mantienen su posición a favor de la voluntariedad. Absolutamente. Yo también, y digo, esto te implica tomar acciones en muchos terrenos que tienen que ver todos con desafíos para la política, para los partidos, para el gobierno, para el Parlamento, para las instituciones. En dos palabras, porque se nos fue el tiempo, pero ustedes ambos serían proclives a legislar, por ejemplo, para el voto adelantado, voto electrónico, locales de libre elección. Yo creo que hay que innovar. Yo creo que hay que innovar en esa materia y estamos recién empezando con el voto voluntario y hay que ir hacia mecanismos que faciliten el voto y también que del punto de vista global, público, como bien público, también señalen la importancia del voto. Yo también estoy de acuerdo en campañas públicas. Educación cívica en los colegios es muy importante. Que las campañas de comunicación pública respecto a la importancia del voto sean sostenidas, ¿no? Y sean más temáticas. Yo creo que son cosas que todos valorarían y que haría un cambio también. Una importante agenda para discutir después de esta elección. Muchas gracias, Ricardo, Luis, por haber estado en Tele13C. Vamos a hacer nosotros un nuevo corte comercial. Volvemos con Héctor Vélez Mesa, que nos trae las novedades de la semana en materia de libros. Postgrados 2014, Universidad Santo